Bien, ya estamos grabando. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Apologética y Filosofía de Religiones. Estamos aquí haciendo una sesión en vivo con el grandísimo Pablo Oviedo desde Argentina, que está con nosotros hoy día para hacer esta pequeña grabación, para hablar algunas cosas preliminares de eh, cómo trabaja el rito, el símbolo y el mito en cuanto al bautismo cristiano. Y Pablo nos va a estar hablando un poquito de esto, desde su experiencia y desde su posición teológica. Pablo es también pastor en la Iglesia Metodista de Argentina. Ha estado pastoreando por muchos años y es un buen amigo, un colega y una persona que yo respeto y admiro mucho. Pablo, de una forma muy cariñosa, pues ha decidido estar aquí con nosotros una sesión y vamos a tenerlo también en vivo el día miércoles de la próxima semana. Así que bueno, Pablo, bienvenido al curso. Gracias por estar con nosotros. Sé que no es fácil meterte desde Argentina con todas las diferencias de hora, etcétera, pero aquí vamos. Gracias por darnos este tiempo y gracias por venir a compartir con nosotros. Así que, bueno, cuando quieras puedes comenzar. Bueno, eh, buenos días. Eh, Gracias, Jonathan, por la invitación y agradecido también al profesor Jonathan Sánchez por la amistad también y el compartir los estudios y la pasión de la teología que nos une. Así que, bueno, como bien dijo Jonathan, la idea es compartir hoy un poco cómo en el rito del bautismo podemos encontrar la confluencia del mito, del símbolo, dentro, digamos, de lo que es la tradición evangélica, en este caso la metodista, y poder ver algunas desconexiones y algunas incoherencias que se pueden y se suelen dar dentro de la praxis, digamos, de la práctica del rito del bautismo, ¿no? Cuando nos acercamos al rito del bautismo cristiano, en algunas tradiciones y en algunas prácticas podemos ver que hay una desconexión con su correspondiente mito bíblico fundante que lo intenciona. Y bueno, y teniendo en cuenta esto, vamos a analizar la teología del bautismo presente en la tradición metodista latinoamericana, que a su vez ha sido adaptada a la estructura recomendada por el Consejo Mundial de Iglesias en esa reunión que hubo en Lima de 1982, que expresa la convergencia de diferentes tradiciones protestantes y ortodoxas. En ese caso, digamos, la liturgia que vamos a analizar o que yo analizo en el artículo es la de la Iglesia Metodista en Argentina, la liturgia del bautismo, pero que después todas las iglesias metodistas en América Latina a partir de los años 80, hasta hace unos años, habían adoptado porque se editó un libro para todo lo que es la liturgia de las iglesias metodistas en América Latina, desde CIEMAL, que es el Consejo de Iglesias Metodistas de América Latina. Bueno, para comenzar justamente hablando de esto, es simplemente recordar que desde el punto de vista de la fenomenología de la religión, la expresión a través de los ritos, como sabemos, es la más llamativa en toda religión, ¿no? Porque participa toda la comunidad religiosa en general y es una manera visible de hacer conocer su fe. Suele hacer participar a toda la comunidad, digamos, y todos nuestros sentidos y nuestro cuerpo participan, ¿no? En esto recordamos lo que nos dice, digamos, la pedagogía de que todo lo que uno lee u oye, digamos, lo retiene en un mínimo porcentaje comparado con aquello que
experimenta, con aquello que uno aprende haciendo, ¿no? Que es mucho mayor lo que aprende y lo que retiene. Por eso, eh, digamos, este lenguaje religioso esencial que es el rito, también es un lugar de confluencia, tanto del mito, que es el relato que le da, diríamos, significado, como el símbolo, ¿no? En este caso, este, es el agua o el pasar por las aguas del bautismo. Y de alguna manera no es solo hacer algo que tiene que ver con Dios, en este caso con Jesús para la tradición cristiana, para los dioses en las tradiciones no cristianas, sino que es de alguna manera imitar lo que Dios ha hecho, en este caso Jesús, en su propia vida terrenal y ministerio, ¿no? Por eso, un rito de alguna forma es volver a hacer lo que ya hizo Dios o lo que han hecho los dioses, digamos. Y como decíamos, de alguna manera, eh, así como el símbolo transignifica una cosa, o sea, el agua transignifica eh, la purificación, el paso de una vida hacia otra, etc. Así también el rito es una acción, un gesto que significa otra realidad, ¿no? Y ahí vamos directamente, habiendo hecho esta breve introducción, directamente al rito del bautismo, ¿no? Desde el punto de vista de la fenomenología de la religión, el bautismo es un rito y como tal es una manifestación simbólica, gestual, de algo que sucede en el plano de lo trascendente, ¿no? Y es importante ver cuál es el mito, el relato, en este caso el relato bíblico, modelo, arquetípico, que lo crea y que le otorga sentido, ¿no? Nos preguntamos, ¿cuál es ese relato? Bueno, y entonces cuando vamos a los textos que están en la liturgia de la Iglesia Metodista Argentina y de todas las metodistas, comunidades metodistas de América Latina, en ese libro escrito llamado Festejamos al Señor, del año 82, encontramos que los textos bíblicos que aparecen son los clásicos de Romanos capítulo 6, o la Gran Comisión de Mateo 28, algunos otros textos de las cartas paulinas o de Hechos de los Apóstoles, pero en ningún momento aparece como relato bíblico fundante que le da sentido a la práctica ritual del bautismo, el texto del bautismo de Jesús, ¿no? O sea, no hay mención en toda la liturgia, tanto en el bautismo de adultos como el de niños, la mención al bautismo de Jesús en su vida terrenal, ¿no? Wesley va a enfatizar, y en la liturgia aparece la frase, de que el bautismo es la señal y sello de la regeneración que obra el Espíritu de Dios en los creyentes, pero, y también de que, digamos, nos hacemos partícipes de la nueva vida en Cristo y de su iglesia, y cito palabras textuales de Wesley, dice, afirma que los que reciben este sacramento son reconocidos como discípulos de Jesucristo en la comunión fraternal de la iglesia. Por eso, los bautizados mediante el agua son perdonados, purificados y santificados por Cristo, ¿no? O sea, aparece como teología, como fundamento teológico del bautismo, todo lo que es los relatos de Pablo, donde va a hacer hincapié en el perdón de los pecados, en morir a un estilo de vida antiguo, digamos, signado por el pecado, para resucitar a un estilo de vida nuevo en Cristo, y va a aparecer esta idea de la purificación, pero nada va a mencionarse del relato del bautismo de Jesús, ¿no? Al no hacerse mención a ese relato, si vamos a los textos de los evangelios donde se menciona el relato de Jesús de su bautismo, según el biblista Severino Croato, que yo lo menciono ahí en el artículo, tiene varios, bueno, un gran biblista latinoamericano, en un artículo él escribe las nuevas hermenéuticas de la lectura bíblica y trata de justamente de hacer hincapié en esto del bautismo. Él menciona de que en el bautismo de Jesús aparecen tradiciones bíblicas que conectan el bautismo de Jesús
con su misión profética, o sea, con la tradición profética del Jordán. Jesús se bautiza en el río Jordán, la tradición profética de Elías y Eliseo, ¿no? En su bautismo, dice él, Jesús es consagrado, ¿no?, como profeta y no como Mesías, como se ha creído tradicionalmente, ¿no? Por ende, la dimensión profética del testimonio en la vida cristiana debe ser fundamental en el rito bautismal. Y desaparece si no se menciona el relato del bautismo de Jesús en la liturgia, digamos, del bautismo, ¿no? Entonces yo, lo que menciono allí es que en la liturgia metodista latinoamericana al menos, no está escrito digamos, esta tradición, ¿no?, de recuperar la misión profética y sanadora del cristiano en su bautismo, ¿no? Aparece la idea del bautismo, sí, como alguien que se entrega a Dios, que es perdonado, que de alguna manera da testimonio, pero no aparece la misión del cristiano como profeta. O sea, cuando nos bautizamos, según el relato bíblico de Jesús y de su bautismo, como mito del rito bautismal cristiano, somos consagrados como profetas de Dios, como mensajeros de Dios para traer, para llevar su mensaje y llevar sanidad al mundo, ¿no? Por eso me parece importante que podamos justamente eh, examinar las liturgias de las iglesias, quizás de las que participamos, y les invito a eso, les hago la invitación a que traten de examinar las liturgias escritas y también, si no, las prácticas, porque a veces hay pastores o pastoras que no se atienen totalmente a lo escrito, sino que incluyen otros textos bíblicos, y en algunas tradiciones no se incluye, digamos, en la liturgia escrita el bautismo de Jesús como relato fundante del bautismo cristiano, pero sí el pastor o la pastora lo que hace es lo agrega, como lo estoy haciendo yo en este último tiempo, ¿no? Yo agrego ahora el relato del bautismo de Jesús para hacer mención a esto. Cuando uno se bautiza, también es consagrado como profeta de Dios. Así que me parece importante y ver cómo a veces se desconecta, ¿no?, un relato, un mito fundante que le da significado a un rito, ¿no? Cómo se desconecta una cosa de la otra y así pierde fuerza la práctica ritual, ¿no? Así que me parece importantísimo que podamos analizar esto en nuestras propias tradiciones, ¿no? Para que haya coherencia no solo en los lenguajes de experiencia religiosa, sino fundamentalmente en el caso de los cristianos, para que tengan mayor fuerza y coherencia en nuestra práctica de fe, digamos, ¿no? En este caso, la de la ceremonia del bautismo. Pero lo mismo podríamos, por ejemplo, mencionar de la Santa Cena o de la comunión en la mesa, donde en general también, quizá ahí encontramos menos desconexión porque se lee siempre el texto de Pablo en Corinto, donde dice, porque yo recibí esta tradición, ¿no?, que bueno, y ahí relata de alguna manera cuando Jesús parte el pan, comparte la copa, ¿no? Pero no está mal a veces volver en ese momento de la comunión también, de vez en cuando leer los textos directos de los evangelios que tenemos, digamos, donde Jesús vive la última cena con sus discípulos, ¿no? Así que me parece importante este, que este rito de iniciación, que es el bautismo, en las iglesias cristianas, y a la vez es un rito de pasaje, ¿no? Porque es un rito de alguna manera, donde uno pasa a tener una mayor, digamos, mayor compromiso con la comunidad a la que asiste, ¿no?, y un pacto que hacemos con Dios, me parece que realmente podamos revisarla y poder enriquecerla desde esta relectura bíblica teológica y poder hacer nuestras propias, bueno, conclusiones, nuestras propias críticas constructivas para ir creciendo, ¿no?, en eh, nuestra práctica cristiana. Eh, Así que, bueno, espero que les haya servido, espero que sirva para que podamos entender
¿no? La importancia de no desconectar, ¿no? Una práctica ritual del relato que lo intenciona, que le da significado. Así que, bueno, seguiremos el miércoles que viene, nos encontraremos en el aula y bueno, un abrazo grande a Jonathan y también lo admiro y eh, damos gracias a Dios por este tiempo de clase que tienen con él. Hasta luego. Gracias, Pablo, por esa introducción, ¿verdad? Tanto a la lectura como a esto del ritual del bautismo, especialmente desde tu experiencia de la Iglesia Metodista en Argentina y de la Iglesia Metodista en sí en toda Latinoamérica. Es muy bueno. Una de las cosas que me llamó a mí la atención del artículo, de tu artículo, es que hablas del hombre religioso o el homo religioso que habla croato, como que somos más que palabras, somos también gestos, movimiento. Entonces habla más de la parte completa, ¿verdad? Del ser humano, eh, la parte no solo de la cabeza, sino de los sentimientos, de todo lo que tenemos como ser humano, como la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso pues es expresado obviamente en nuestros ritos. Y otra cosa también que me llamó mucho la atención es que en el rito, especialmente el rito del bautismo, eh, es un rito de introducción, pero también de pasaje, como tú mencionas. Y eso en realidad, pues, nos deja saber de que el rito en sí puede comunicar varios mitos en un mismo rito, Claro, el cual es súper interesante, ¿verdad? Porque comunica todos estos símbolos. Y lo último que sí, voy a sí, decir sí. es lo interesante del pasaje bíblico de los evangelios es que cuando Jesucristo es bautizado, no hay ningún tipo de introducción al, al, al bautismo en sí, a lo que es el rito, ¿verdad? Porque ya está hecho, ya está hecho y está acomodado en la narrativa. No hay ninguna explicación de lo que es, sino que él va y lo hace, o sea, como que era una práctica o ritual ya establecida, que el cual también trae Exacto. otro tipo de conversación, ¿verdad? Interesante en cuanto a el comienzo de este rito, la mitología que trascende incluso la narrativa bíblica y el hecho de que Jesús no explica, sino que lo hace, o sea, como algo ya, o sea, lo da ya como algo dado. Muy interesante. Exacto. Sí, sí, en eso último que mencionás, me parece importante esto de cuando uno relee los textos bíblicos, y en este caso el relato, como mencionás, del bautismo de Jesús, que es el que debe darle sentido a nuestros bautismos, y no tanto los textos de Pablo, que si bien nos pueden ayudar, obviamente, y sirven, pero hay que ir al texto fundante, al texto principal, digamos. En ese texto aparece la idea justamente de, porque Jesús se bautiza en el río Jordán, y el río Jordán para los hebreos en ese momento no era cualquier río, era el río que les traía la idea, la vida de Eliseo, la vida de Elías, ¿no? O sea, toda esta idea del Elías redivivo, ¿no? Del profeta que otra vez vuelve a dar su palabra de Dios, y todo lo que implica la tradición profética, bueno, es lo que Jesús creo que también intenta vivir y lo que transmite el texto bíblico, ¿no? Cuando uno se bautiza, no solo se entrega a Dios, no solo hace un pacto con Dios, sino que eh, cuando uno se bautiza se convierte en un profeta de Dios, en un mensajero de su justicia y del reino de Dios. Así que bueno, Jonathan, un gusto poder compartir contigo esta clase. Ok, gracias Pablo. Y bueno, nos vemos el miércoles, Dios mediante. Vamos a seguir la conversación. Así que esperamos que sigan meditando en esto, en estos términos. Y gracias por tu tiempo y estamos hablando y nos vemos pronto. Ok, bendiciones.